Imagínense a una niña de 3 años que se empieza a interesar por cualquier deporte y los empieza a practicar. Inicia con natación, ballet, gimnasia, fútbol y actualmente el deporte que la apasiona es el voleibol. Esa niña soy yo. El voleibol lo empecé a jugar desde la pandemia. Para muchos fue una época en donde era cero productividad, aislamiento y desconexión total del mundo. Pero para mí lo fue todo. Descubrí mi deporte. Mi posición es líbero. Yo no saco, yo no ataco, yo no bloqueo. Yo me encargo que la defensa esté en todo momento en el partido. Yo hago que el balón dure más tiempo en el aire y que no caiga al suelo. Para encontrarme en donde estoy ahorita, tuve que pasar por la perseverancia. Perseverar es tener una meta, un objetivo, algo por lo que trabajas, te esfuerzas y luchas para conseguirlo. Sin embargo, se viene un sinfín de olas de obstáculos, de errores, lo que provoca que tu meta no se cumpla o requiera más tiempo para alcanzarlo. Yo, desde hace 2 años, decidí que el voleibol forme parte de mi vida las 24/7. Voy a la escuela, entreno, me duermo y se repite. Así que para yo crecer y mejorar mis habilidades, empecé a aspirar más cosas. Quiero que me consideren como la mejor jugadora de mi posición a nivel zona, llegar a ser selección nacional o ganarme una beca en cualquier universidad. Así que para que tenga estas metas tuve que ingresar a un club. Para mí era el club que lo tenía todo. Tenía las mejores jugadoras de Jalapa, el entrenador había entrenado a la selección mexicana y los entrenamientos eran muy buenos. Así que cuando tú ingresas a un lugar, tienes que ganarte el puesto. Así que yo me tenía que esforzar el doble para estar en el cuadro A y ser titular. Me lo empecé a proponer y lo conseguí. Sin embargo, yo nunca falté a los entrenamientos, iba todos los días, llegaba puntual y me esforzaba y daba mi 100%. Sin embargo, el profesor no veía mis esfuerzos. En una competencia, inicié mal. 3 errores, el profesor me sacó y me dijo, tú no sirves para nada, ya no te vuelvo a traer y mejor consigo a alguien más. Yo en ese momento empecé a llorar. Imagínense que lo que más les gusta hacer, una persona llega y les dice que no son buenos, que deben de cambiar de hobby o de cualquier cosa. Así que cambio de set, me vuelvo a meter. Aunque la bola era tan fácil, yo ya no estaba concentrada. Yo tenía miedo que me recorría por todo el cuerpo. Las manos me sudaban, las piernas me temblaban y mi mente estaba pensando y pensando en ese ciclo de palabras que me dijo. Así que la bola tan fácil que no pude recibir me volvió a sacar y me dijo, eres una mediocre. Esta palabra se quedó en mi cabeza y hasta la fecha, aunque me ha costado superarla, lo he podido hacer. Y para que pude llevar esto y solucionarlo de la mejor manera, pasé por el proceso donde yo ya no entrenaba de la mejor manera, jugar me aterraba. Estaba siempre constante pensando que si cometía un error, me iba a sacar, me iba a cambiar o iba a conseguir otra persona que cubriera mi posición. Obviamente yo no quería eso. Me empecé a preguntar si era buena, si era mala, si llegaré a algo, si no llegaré a nada, que si todas esas metas que me propuse no se iban a lograr. Así que imagínense que una persona tiene el futuro de su vida. Imagínense que esa persona con una palabra les cambia todo. Esa persona a mí me cerró las puertas en su momento. Pero aprendí y decidí a superarlo, que sin importar el miedo, la ansiedad que me daba jugar, iba a buscar la manera para seguir adelante. Así que cuando tuve la oportunidad de ingresar al Colegio de las Hayas, conocí a personas que me recuperaron las ganas de seguir jugando y seguir compitiendo. Personas que en ese proceso me han ayudado y me han apoyado. Personas que me han dicho que tengo que fluir en los partidos, que no tengo que preocuparme por si voy a fallar o si lo voy a hacer bien, punto tras punto. Estas palabras son las que ahora utilizo en mi día a día, cada que juego, cada que empiezo
un torneo. Estas palabras que me marcaron en mi momento de todo mal y que nada iba a salir bien, estas palabras fueron las que me sacaron de ese hoyo. Así que los invito a todos a tener una meta, a aspirar en grande, sin importar qué tan ambicioso sea eso. Ustedes luchen, lo demuestren que son capaces de lograr todo lo que se propongan, que sin importar los obstáculos, los errores, sin importar que una persona se les pare enfrente y le diga lo malos que son y que no sirven para nada, ustedes demuestren lo contrario, y no para satisfacer a los demás, sino para satisfacerse a sí mismos, que pueden lograr todo lo que se propongan. Ningún sueño es imposible, solo desafiante. Así que, como dijo Rocky Balboa, si sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces, pero tendrás que aguantar los golpes. Gracias.